Nico, Yamila, un aplauso para dar la bienvenida. Bueno, voy a empezar a nombrar a un compañero que no está acá porque está en Tucumán, Daniel Goyam. También hacemos un aplauso a la distancia. Pues bueno, junto con Nico y junto con un proyecto nacional que nosotros consideramos que obviamente viene del futuro, tiene más semillas de futuro que nunca, y así le dedicamos la vida a esto. Nada, o sea, son compañeros que en el 2016, cuando era una época que, bueno, nos encontrábamos con muchas personas que hacían futurología, no con tanta habilidad como Milman, por ejemplo, o sea, se ve por los efectos, pero decían, no, esto va a estar tanto tiempo, después va a venir tal, después va a venir, bueno, y Nico, Daniel y muchos compañeros y compañeras empezaron, en realidad no empezaron, o sea, siguieron, o sea, nunca empieza algo si no seguimos, me parece la frase, y siguieron en aquel momento por toda Argentina armando en el marco de la Comisión Salud del Patria, en el marco de los encuentros nacionales, de que todos estuviéramos juntos, reflexionando, pensando y construyendo. Y aún siendo que perdimos muchos compañeros por muchos motivos, y nada, obtuvimos también todo el tiempo gente joven que se va sumando a esta ola, y bueno, en ese marco político, de trama de historia, de cuestiones que nosotros valoramos un montón, aparece un momento que, bueno, que obviamente creo que no se habla a veces de lo que el impacto de lo que es la proscripción y el tiempo que tiene la proscripción en este país, que no es de un momento judicial, sino que mucho antes, y por eso algunas definiciones políticas. Y en aquel momento, cuando nos tocó una pandemia, el poder quería que provincia de Buenos Aires estallara, que la provincia reventara. Esa era la forma que se consideraba para terminar con nuestro proyecto. Y eso no pasó, al revés, o sea, hubo una gestión que, como decíamos recién en una reunión previa, se manejó bajo una lógica de la equidad, bajo una lógica de intervenir todo el sistema privado, saber qué estaba funcionando, articularlo, integrarlo, lo que fue el girocama, lo que fue, o sea, sacarle provecho a todo, o sea, sacarle jugo a las piedras, pero con gestos políticos y con gestos porque esto también es importante, porque por ahí Cristina a veces dice, bueno, la formación, por supuesto, y tenemos compañeros formadísimos para ocupar el caso de... y yo creo que más allá de que la maestría la estudiaste acá, en esta universidad, creo que la gran maestría fue estar a prueba como ministro en aquella pandemia, con 120 y pico de municipios, o sea, lo que implica articular todo eso, que bueno, a veces es muy difícil de procesar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy provincia de Buenos Aires casi está en el mismo momento, o sea, también es hacerla estallar, ¿no? Y también el proyecto seguimos. Bueno, gracias por estar acá y vamos a arrancar un poco con Sole Cotone, nuestra decana de la Facultad de Psicología. Luego va a hablar Juan Germán, exdirector nacional de epidemiología, que estuvo acá últimamente en la dirección del Policlínico PAMI, que también se hizo una experiencia increíble, que hoy está obviamente sufriendo una devastación total. Y bueno, luego autora y autor del libro, que me parece que también es una obra, por supuesto, tiene sus tramas, como obra colectiva que la sintetizan estos autores. Bueno, un aplauso más total. Bueno, Nico, Yamila, compañeros, compañeras, de más está decirle que Manual de Salud Pública
no solamente es un libro, sino que es una intervención y es una muy buena intervención en esta casa de estudio, en la universidad. ¿Por qué digo que es una intervención? Primero porque justo cuando entraba le decía, bueno, si nos ponemos a discutir un proyecto sanitario, siempre estamos, ¿y cómo se haría? ¿Y qué sería? Bueno, acá están, si te estás preguntando algo, acá tenés muchas de las respuestas, pero además que, como dice Nicolás, un libro post-pandemia, como es este, no solamente tenés respuestas, sino que sabés que es posible tener un proyecto con equidad. Esto es lo que se lee, realmente. Se lee historia, se lee intervención y se lee una revisión de lo que es un proyecto que se construyó, ¿sí?, a la luz de poder concebir la salud pública como un derecho universal, pero que fundamentalmente en esa concepción, en este libro lo que aparece es la revisión de cómo se actualizan los problemas en este momento. Y creo que ese es un gran desafío y que lo hace cuando no solamente tenemos, digamos, la formación, sino también la gestión y la posibilidad de pensar en la complejidad que necesita, digamos, que necesita además de la multidimensionalidad para resolverlos, esos problemas. En ese sentido, valorar la cuestión del libro. Por otro lado, decir dos cosas que pensaba. Más allá de toda crueldad que opera en borrar lo producido por todo gobierno popular, en nuestro país se consolidó una noción del derecho a la salud y también del derecho a la educación, dos derechos que fueron concebidos con esta impronta de la gratuidad y la universalidad. Ahora bien, ¿eso qué es? Acervo cultural y que debemos defender y que estamos defendiendo, no tienen en sí mismo, cada vez que llegamos a los gobiernos, un proyecto unificado, un proyecto sanitario unificado, que pueda pensar el proyecto sanitario y el proyecto de formación unificadamente. Eso lo dice claramente este libro. Y es un punto que me parece que es un desafío a construir, por eso digo que es una gran intervención a la universidad. Porque nosotros discutimos, digamos, los agentes de salud lo discuten en la formación como si fuera afuera. Y la universidad también discute como si primero se forman y después se discute lo que es el trabajo en el territorio. Una de las grandes problemáticas, quizás algo de eso recuperan tanto Yamila como Nicolás, quizás algo de eso se dio a discutir en la formación de las nuevas universidades. Pero nuestros médicos aquí, en los distintos territorios, se están formando con paradigmas que todavía no hemos, si bien las venimos discutiendo internamente, vienen a destiempo en función de lo que están necesitando nuestras comunidades. No estamos, y ese es el gran desafío que tenemos que dar, cuando pensamos un proyecto sanitario, también tiene que ser pensado desde las universidades y con la discusión en relación a cómo sus currículas se ajustan específicamente a las necesidades que tienen nuestras poblaciones y fundamentalmente también el sistema de salud privado y público de manera integrada, ¿sí? Esas cuestiones están dichas con mucha claridad en Manual de Salud Pública. Y creo que es un gran puntapié en el inicio de lo que sería una discusión amplia que nos ponga a todos en miras de pensar cómo sería ese proyecto sanitario y que además se tiene que traducir en una política académica de formación. Por un lado, en las universidades, y por otro lado, otra cosa que dicen los compañeros y que nosotros hace tiempo venimos planteando, lo que es la formación permanente, que es la posibilidad de pensar el hacer, el acto sanitario, ese hacer cotidiano desde una perspectiva política y que en eso no son solamente los actores
digamos, no solamente los que trabajan en los efectores de salud, sino que tienen que estar en esa mesa todos los actores, también los de lo que se llaman las formaciones disciplinares, porque si no estamos siempre de manera escindida. Bueno, gran desafío, quería tomar como esos ejes porque hace a lo que nos toma a nosotros, pero creo que justamente es ahí donde algo de ese ADN se puede empezar a enlazar. Porque si no tomamos como estos dos derechos y uno defendemos por un lado y otro por el otro, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, y no podemos ir brincando en estos actos que son tan fundamentales, que es como algo de, justamente, si hay algo de lo que fracasa muchas veces en la salud, tiene que ver con lo que nosotros producimos desde la formación en la educación. Y planteo esto, perdón, para recuperar alguna de las ideas que me parecían fabulosas. Las falsas dicotomías se siguen sosteniendo aún hoy, ¿sí? Esas divisiones, por lo menos en nuestra universidad, estas viejas divisiones, lo individual, lo colectivo, lo biológico, lo social, lo preventivo, asistencial, lo curativo, lo paliativo, la recuperación, la rehabilitación, la atención, el cuidado, las venimos discutiendo, pero en nuestra formación disciplinar se sostienen, ¿sí? Empujamos un montón, pero corremos muy poquito la vara, ¿sí? Por otro lado, salud pública sigue siendo una subárea dentro de las currículas, cuando debería ser aquello que es troncal en la formación. Es una materia en cada una de las currículas que tenemos, una materia en la formación curricular. No es, discutimos la transversalización de las problemáticas de género, discutimos la transversalización de derechos humanos y no discutimos la transversalización de pensar que políticas de género, derechos humanos, son en sí mismos políticas de lo que es un proyecto sanitario, ¿sí? Bueno, algunas de esas cosas quería retomar para que después abramos a la discusión. Gracias, Nico, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí también es un gusto estar acá con todos ustedes y recibir, lógicamente, a Yamila y a Nicolás, ¿no? en este nuevo encuentro. Y me acordaba, la última vez que estuvimos acá también, hace año y algo atrás, con Nicolás, en donde cerrábamos un ciclo, gracias al acuerdo entre la universidad y la Escuela de Gobierno Floreal Ferrar del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cerrábamos un ciclo de gobierno, un curso de gobierno en salud. Dos cositas respecto de esto, ¿no? Cuando empezamos a pensar aquel curso, tuvimos el expreso mandato de Daniel Goyán, y que después lo pudimos trabajar con Mario, pero estuvo Mario Rovere, el expreso mandato de Daniel de poder pensar un curso en el marco de la universidad y con la Escuela de Gobierno en donde se le pudiese dar carnadura a la gestión, marcando la dimensión política, ¿no? Y marcando fundamentalmente la dimensión política y del gobierno. Por eso, digo, en aquel momento le dimos el nombre de curso de gobierno en salud y fue sumamente interesante, no solamente por la cantidad de compañeros y compañeras que pasaron, sino de la posibilidad de reflexionar en términos políticos, algo que muchas veces queda soslayado, ¿no? Y acá yo creo que la obra de Nico y de Yamila vienen en alguna medida también a ponerle algo de la dimensión política y correr la cuestión de la gestión y de la salud pública en su dimensión tecnocrática, ¿no? Me parece, digo, que acá hay un desafío a poder pensarla y creo que esta obra viene a apuntar y a suturar esa gran dicotomía, ¿no? Bueno, y una cuestión, digo, que quiero comentarles y convocarlos. Desde hace un tiempito venimos transitando un proceso con diferentes actores de la provincia,
pensando en la posibilidad de un congreso provincial en salud pública. Miro, y bueno, de estos actores están facultades, movimientos sociales, movimientos sindicales, colegios profesionales, y en alguna medida tiene que ver con lo que Nicolás recién planteaba como un movimiento en relación a la salud pública y que pueda ser el movimiento que pueda defender un proyecto sanitario. Nos estamos reuniendo en la Facultad de Medicina, la próxima reunión es el martes que viene, el horario 19. Así que, quiero dejar en claro, los estamos convocando y estamos invitando para poder transitar este proceso en vista de lo que puede ser el Congreso. No es que los estamos invitando al Congreso, ¿no? El Congreso todavía no está. Los estamos invitando a transitar este proceso de poder pensar un movimiento sanitario provincial y bueno, depende de todos nosotros. Así que, y lógicamente esperamos contar con los compañeros, con Nico, y que sea quizás una versión local de lo que puede ser el Encuentro Nacional de Salud. Así que bueno, nada más. Yamila, Nico, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá, gracias a nuestros anfitriones también por recibirnos. Bueno, yo les voy a comentar un poco por qué este libro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Empezamos por los porqués. En realidad, cuando nos juntamos con Nico, él siempre trae ideas innovadoras y es una usina de ideas. Y dijo, tenemos que armar un manual. Nuestras trayectorias, nuestra experiencia en pandemia, la experiencia de gobierno, nos dejó un acúmulo de preguntas más que respuestas que era necesario plasmarlas, ¿sí? Plasmarlas por nosotros, pero también plasmarlas para todos aquellos que estuvieran iniciándose en el campo, todos aquellos que quisieran encontrar más preguntas a las preguntas que se hacen. No sé si traemos muchas respuestas, pero sí traemos muchas reflexiones. Y sobre todo en esas reflexiones lo que traemos son respuestas complejas. Y yo digo complejas y no complicadas, ¿no? En el sentido de explicar que cada situación de salud, enfermedad, y esto lo llevamos a todos los ámbitos que recorre el libro, no tiene una respuesta endógena corporal fisiológica, sino que hay un urdido, hay una trama de situaciones sociales, económicas, sanitarias, que están todo el tiempo haciéndole de materia prima para que eso se produzca, ¿no? Esta es la lógica de la complejidad que traemos. Entonces, este libro tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con poder devolver algunas preguntas, con poder formar como nos han formado también a nosotros. Ya estamos en una edad madura donde nos toca empezar a devolver, ¿no? En cuestiones que hemos tenido maestros que también nos han iniciado y que también nos han aportado y nos han aportado lecturas. Tiene que ver con esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué un libro de salud pública? Y un manual suena como un compendio, pero en realidad nosotros lo que hicimos es hilar, ¿sí? Estamos siempre integrando. Creo que nuestra misión, parte de nuestra misión en esta vida es integrar. Así como estamos trabajando en la integración del sistema de salud, estamos integrando las distintas perspectivas, las distintas corrientes teóricas críticas en el campo de la salud colectiva, de la salud pública, de la medicina social latinoamericana, que nos llevan a dar estas respuestas en una situación, en una urdimbre de ideas que nos permiten esto, nos permiten integrar conceptos. Entonces, parte de este para qué es para integrar, para devolver estas respuestas. ¿Cómo nosotros pensamos este libro? Lo pensamos como un acercamiento de profesionales, de alumnos que se están iniciando, pero también lo estamos pensando
como un diálogo que podemos establecer con otros actores sociales. En ese sentido, tenemos una parte más conceptual, donde planteamos cómo consideramos el campo de la salud, no porque nosotros lo hayamos pensado solamente, sino porque también viene de nuestras ideas incorporando perspectivas teóricas, estas que conté, las perspectivas críticas. ¿Cómo pensamos el campo de la salud? ¿Cómo pensamos o cómo podemos relatar la historia del sistema de salud en la Argentina? Y en este sentido lo que aportamos también es una mirada política e histórica, porque trabajamos con una perspectiva de decolonialización. Nosotros partimos de la base de que fuimos colonia, que gran parte de nuestro presente se construyó en nuestro pasado y que esa colonia, después con esta independencia que hemos tenido como país, en lo geopolítico se ha transformado en otros tipos de colonialismo, ¿no? Lo que nosotros llamamos las políticas imperialistas, el papel que tiene la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, cómo todo esto también ha sido un actor clave en algunas políticas que generalmente lo que han hecho es restringir derechos porque hay una perspectiva de apropiarse de algunos recursos de la Argentina y para eso hay que dejar de gastar en salud. Y esto también lo hacemos crítico y lo planteamos en prácticamente todos los capítulos de este libro de una manera o de otra. Tiene esta parte más conceptual que sigue con la epidemiología, hablamos de sistemas de salud, hablamos de cómo se organizan, ¿sí? Hablamos de gestión y de gobierno. Y le dedicamos un capítulo al final que yo creo que para nosotros es el más importante, que tiene que ver con el derecho a la salud. Y con Nico lo que planteamos es que el derecho a la salud está en las normas, pero el acceso es el brazo operativo del derecho a la salud. Y por eso la importancia que le damos, no solamente en un capítulo, sino también la importancia que le damos a nivel de nuestras políticas de salud en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros no pensamos desde la perspectiva del acceso, no estamos haciendo operativo el derecho a la salud. Entonces le dedicamos nuestro último capítulo a este concepto. El libro lo que trae también son algunas referencias de unos capítulos con otro en esto de integrar, ¿sí? Porque en la epidemiología le pedimos que vean el concepto de cobertura para volver a pensar algunos conceptos de la epidemiología. Les ofrecemos bibliografía relativamente actualizada sobre los temas que vamos abordando, que están al final del libro, y además les ofrecemos material audiovisual y algunas referencias de algunos otros textos que para nosotros son importantes, ¿sí? Entonces, el libro no es más que poder integrar todo aquello que hemos leído, que hemos vivido, y queríamos ofrecérselo a todos los que quieran hacerse preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá. Es un habitual y absolutamente exagerado honor que tenemos nosotros de que ustedes nos inviten tan seguido a la universidad. Ya pareciera como si fuera el patio de la casa de cada uno. Y en verdad yo pienso que si me tocara tener la responsabilidad de gestionar una universidad, también diría, bueno, ese también es el rol de la universidad en Argentina, ¿no? Abrir las puertas para los espacios de discusión, para qué virtuoso que es el proceso educativo argentino y universitario para que uno venga habitualmente a una universidad a discutir. La verdad que es algo profundamente apasionante. Para mí, que vengo de otro lado, digamos, bueno, acá me tocó venir a retirar el diploma de magíster, pero después de eso, poder venir y encontrarse con compañeros, la verdad que es un honor. Y muchos compañeros y compañeras, además en Rosario, nosotros venimos a presentar un libro de salud pública en Rosario, es como un poco, te atreviste, ¿no? Se lo trajiste a Rosario. Y bueno, hay muchos maestros y maestras acá, y para nosotros no es lo mismo venir a Rosario a hablar de salud pública que ir a cualquier lugar. Así que bueno, muchísimas gracias. Han sido el reservorio del sanitarismo en un momento oscuro
en donde muchísimos sanitaristas de nuestro país se tuvieron que ir y quizás acá encontraron o se encontró un espacio de cuidado, de guarda y también de producción, de pensamiento que hace de Latinoamérica un espacio muy especial en materia de salud pública. Y las universidades son para nosotros, a mí me parece que luego de Perón, de Carrillo, se ha construido en el acervo cultural de nuestro pueblo la idea del derecho a la salud, algo que es absolutamente maravilloso y lo tenemos tan integrado en nuestra vida cotidiana que quizás no nos damos cuenta, pero en este libro, ese capítulo que mencionaba Yami, que a mí me gusta muchísimo porque en muy pocas palabras se logran resumir compendios de enormes libros del pensamiento filosófico de los pueblos, digamos, es algo muy potente, que es el derecho a la salud. Si hay o no hay un derecho a la salud, ¿cuál es el mínimo tolerable? Hay discusiones muy potentes, yo quiero hablar un poco de eso ahora. Pero nosotros lo internalizamos como pueblo. Y nosotros decíamos, quizás escribir un libro después de la pandemia también te obliga a pensarlo, porque guarda que hubieron países donde los gobiernos dijeron, sálvese quien pueda, no vamos a frenar los procesos productivos, y fueron unas masacres. Países potentísimos como Estados Unidos, con capacidades que para nosotros serían un sueño económicas y de sistema de salud con sistemas de información, digitalización, organización, financiamiento, que son, pensemos, $12.300 por persona por año, Estados Unidos. Nosotros, si estamos en 200, porque con la devaluación se te complica calcularlo bien, pero más o menos debemos estar en 200. Y ese sistema de salud más que duplica la mortalidad por la pandemia que nosotros. Y eso no es un error técnico, no es que no supieron manejar la pandemia. No tenían la construcción moral de que el derecho a la salud existe en los pueblos. Y nosotros tenemos metidos porque cuando empezó la pandemia todo el mundo se dio vuelta, bueno, nos tocó a nosotros, ¿no? Pero nos miró diciendo qué van a hacer. Había un reclamo social del derecho a la salud. Entonces, esto es una de las cosas más maravillosas de nuestro pueblo que esté metido adentro y yo sobre eso quiero hacer unas palabritas de coyuntura en este momento. Y la otra cosa que es absolutamente alucinante es el derecho a la educación que ha construido Argentina. Con nuestra historia, uno le puede encontrar colores y aromas, uno dice, bueno, es toda nuestra historia desde siempre, es Belgrano, por supuesto Sarmiento, pero también, sin duda, es Perón, con la universidad gratuita. Y yo creo que también es Néstor y Cristina con las universidades en los pueblos más alejados y más pobres. Y eso nos lleva a la idea de que todos soñamos, todos sabemos, no es que soñamos, decirlo así, todos sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos van a poder estudiar si ellos quieren, la carrera que ellos quieren. Estamos seguros que en este país cualquiera de los que venga después de nosotros tendrá la oportunidad, aún si a nosotros no nos tocó, no pudimos, el que venga después de nosotros va a tener la posibilidad de estudiar. Y eso nos obliga a pensar, cuando decimos cuáles son las potencialidades del sistema de salud, la universidad, digo yo. Y uno quizás dice, pero ¿por qué no hablas de la atención primaria, de los promotores, o de la tecnología, de los cirujanos? No, la universidad. El resto de los países del mundo no han construido el sistema universitario que tiene Argentina, que forma masivamente con la calidad y en todos los territorios como estamos haciendo ahora. Así que es nuestra obligación, como sanitaristas y como militantes, que queremos transformar la patria desde la salud, pensar en la educación. Además somos docentes, pero podríamos no serlo, quiero decir. Tenemos que pensar de esa manera. Así que este libro viene a poner en discusión la salud pública en todas las carreras de salud, si quieren, para arrancar. Pero todas las carreras de salud tienen algo tangencial o estructuralmente, es decir, o acompañan la carrera a lo largo de cada año, quizás esas currículas innovadas, de las cuales Mario Rovere es un actor fundamental en este país, prologuista de este libro, o en otras más tradicionales. A mí me tocó estudiar en la UBA y tenés 2 materias de salud pública, pero igual están esas materias, están ahí y hay que cursarlas. Entonces este es un libro que nos permite estudiar salud pública accesiblemente, creo que muy pedagógicamente, es asequible, es corto, habla de temas muy, muy difíciles o complejos de una manera corta. Yo sé que acá hay algunos sanitaristas importantes y a los demás les voy a pedir una disculpa, pero para mí, si yo hago esto, cualquiera que... Yo doy salud pública y soy docente de eso.
Y cualquiera que da salud pública quiere un libro que tenga, y leo los autores de las citas bibliográficas. Le pido disculpas a los que no, pero los que son sanitaristas me van a entender. De Almeida Filio, decía Yamila, la teoría de la complejidad está metida en el medio del texto. Bueno, Almeida Filio estoy por la A, así que voy a ir muy rápido. Bueno, a Gastón Wagner, bueno, Castiel, Chorny, Gómez, acá una señora que ha escrito un poco, ha investigado un poco. No, pero después tenemos a Emerson Mery y pensar en el trabajo vivo en acto, pensar en la producción, cómo discutimos desde el pensamiento de la producción en algo distinto que el capitalismo tradicional. Foucault, quiero encontrar, disculpen, porque estoy tratando de encontrar, bueno, Edgar Morin, ahí va. Y ya le voy a encontrar, pero no estoy encontrando el nombre, ¿cómo se llama? Peruano. El peruano Quijano. Quijano, ahí está. Quijano, principal autor latinoamericano de colonización de nuestro territorio. Y entonces digo, esos autores, que son los que dan texto a esta obra, son indispensables. ¿Y por qué digo eso? El capital transnacional, mundial, el capitalismo colonialista ha construido en las mentes de los que trabajamos en la salud muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Yo les digo algunos elementos que son anécdotas quizás, pero para mí son tan marcadores que te obligan a tener que pensar que tenés que ponerte a escribir y ponerte a escribir leyendo a estos autores y dárselos como herramienta a los estudiantes y a las estudiantes que quizás no puedan sentarse a leer a Edgar Morin o que puedan o que no van a entender o bancarse a Almeida Filio, ¿no? Tipos que hablan de la teoría de la complejidad, unas cosas epistemológicas complejas. Pero los que somos docentes tenemos que poder agarrarlo y bajarlo a la formación cotidiana de quizás a un compañero, un colega odontólogo que tiene que abrir un consultorio, pero necesitamos que pueda pensar de una manera distinta. Les cuento una anécdota. Me cuenta un ministro de salud argentino que le toca viajar a un encuentro de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Y cuando va a Ginebra le piden una audiencia, le pide la ministra de Estados Unidos una audiencia, el ministro de Argentina. Vieron cómo somos, ¿no? Si sería al revés, lo razonable sería que el argentino le pida al de Estados Unidos una audiencia porque probablemente le quiera pedir algo. Y era al revés, el Estados Unidos le pedía a la Argentina. Entonces va el ministro a ver de qué se trataba, qué le quería decir. Y le dice, yo me enteré que en Argentina ustedes le hacen trasplantes a personas indigentes. ¿Cómo hacen? Dice. ¿No? Yo me acordé, eso fui bastante nerd a lo largo de mi vida, y me acordaba que en el libro, yo estudié del Cecil, Medicina Interna, un libro estadounidense, que en la parte de trasplantes, indicaciones de trasplantes, dice todas las cuestiones objetivas, contraindicaciones, algunas enfermedades virales, algunas cuestiones oncológicas, contraindicaciones también aparece pobreza. Y explica. Y bueno, porque ¿cómo vas a hacerle un trasplante a una persona pobre si lo vas a inmunosuprimir, si va a vivir en malas condiciones de alimentación, de higiene, de seguridad? Le va a ir mal en el trasplante si es pobre. Entonces le pregunta a la ministra, ¿cómo lo hacen? Y el tipo la mira y le dice, no sé, le damos un subsidio, y si está en situación de calle, y le ponemos una casa. O sea, ¿cómo piensa un Estado que abraza y que considera el derecho a la salud por arriba de la capacidad de pago del financiador de este problema, por un lado, y por otro lado, nosotros nos formamos a nuestros pibes que no saben qué están leyendo, leen que una contraindicación para tener derecho a acceder a un trasplante es ser pobre, en los libros que venimos leyendo de otros lugares. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un libro de salud pública que esté pensado con la perspectiva de colonial por autores latinoamericanos, especialmente autores de nuestro territorio? Muchos autores de acá. Yo no quise mencionar autores de Rosario que hay, porque no quiero entrar, viste, uno siempre cuando pisa un lugar que no conoce no quiero hacer ninguna cagada. Pero esa es una primera cosa que para mí son ejemplos de cómo nos formamos y qué cosas nos meten en la cabeza sin querer o queriendo. Digamos, acá se habla bastante del modelo flexneriano de educación médica, etc. Y otra cosa que a mí me pasó, creo que a Juan le debe haber pasado también, porque nos tocó laburar en conjunto en el Ministerio de Salud, uno leía, revisaba los programas
remediar, sumar, el que quiera. Y decían los programas, bueno, la población objetivo es la población sin cobertura. Acá se habla bastante de qué es cobertura y cómo se tergiversó el concepto de cobertura. Sin cobertura de salud. Entonces, a mí me generaba un problema, yo me peleaba con los coordinadores de los programas, pero ¿por qué dice sin cobertura? ¿De dónde salió? Eran todos programas que más o menos el Banco Mundial escribía para el mundo y se copiaban en distintos lugares. Bueno, se machacó con la idea de cobertura y sin cobertura. Sin cobertura sería el que no tiene obra social o prepaga. Entonces se fue generando en la cultura de nuestro pueblo, sin cobertura, con cobertura, al punto tal de que hoy escucho a uno que no se dedica al tema de la salud y piensa que si no está pagando una prepaga, no tiene acceso al sistema de salud. Lo dicen, digo, lo que hizo un periodista de Generales, ¿no? Que uno pregunta, y se genera un problema muy grande porque las prepagas en un gobierno como este se escapan. Hoy pensemos una persona que tiene una prepaga media alta en el plan más bajo, digo, OSDE, Swissmedical, Medicus, plan más bajo, familia de 4, 800, 850 mil pesos por mes. IOMA, 50 mil pesos por mes. OSECAC, 48 mil pesos por mes. Construir salud, 35 mil pesos por mes. O sea, ¿cómo hacemos para pensar un sistema de salud que tiene esos valores? No, bueno, entonces cuando pasa todo esto y se genera este problema que todos fuimos testigos de idas y vueltas, denuncias, el gran problema de la sociedad era qué pasa con las prepagas. Son 6 millones de habitantes, con toda la furia que tienen prepagas. Y 39 millones no tienen prepagas. Entonces el problema del cual teníamos que hablar era de 6 millones probablemente citadinos y no de los 39 millones del resto del país, a los cuales los salarios perdieron contra la inflación y entonces se desfinancian las obras sociales o el sector público pierde recaudación. ¿Y por qué se habla de eso? Bueno, porque son los cobertura y sin cobertura. Y ahí de vuelta está este libro, habla la parte del mínimo ético, ¿no? En el derecho a la salud. Pareciera ser que entonces empiezan a construir en un país que tiene la idea del derecho a la salud, despacito, la noción de una parte de la sociedad con cobertura y una parte de la sociedad sin cobertura, el de que no tiene cobertura y que es el mínimo ético. Bueno, algo de lo que tiene el derecho a la salud. Al punto tal que llegamos ahora a un evento que para mí es, yo trato de considerarme una persona serena, pero hay cosas por las cuales no soy sereno, y esto es uno de los aspectos por los cuales no soy sereno. Empezaron a discutir, ya no algún errático, sino ya estructuralmente la mayor parte de los ministros provinciales y ahora el ministro de Salud de la Nación, la idea de que aquel ciudadano que venga a nuestro territorio no tiene derecho a la salud y hay que cobrarle. Nosotros dijimos, che, esto es una barbaridad. Primero lo pienso desde un punto de vista ético, de lo cual también algo se reflexiona. Desde el punto de vista ético, yo soy médico, he hecho muchas guardias en mi vida. Si yo tengo una nena, un nene, un paciente, una señora, un señor que necesita de mi atención y no nació en el territorio donde estoy, andá a sacarme para que yo no la atienda. Digamos, nosotros laburamos para la salud de la gente. Y eso es la razón principal de nuestro trabajo. Entonces hay una cuestión que yo no sé bien cómo los colegas lo ven eso. Me parece que es algo que se discute afuera del sistema de salud, lo que está dentro del sistema de salud nos irrita fuertemente esta idea. Pero estudiamos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país cuántos son los ciudadanos que no residen en nuestro país que vengan a usar el sistema de salud en nuestro país. 0,2%, 0,03% de los partos, 0,2% de las internaciones, 0,3% de las consultas de guardia, 0,4% de las consultas ambulatorias, 0,1% de los tratamientos oncológicos, medicamentos de bajo, 0,01% de los medicamentos de bajo costo, tipo programas Remediar, 0,1% del gasto total del sistema de salud. Sobre eso estamos usando, entonces, ¿qué es la idea? Hacemos un ajuste tremendo en el sistema de salud del Gobierno Nacional y muchos gobiernos provinciales, solidariamente con el Gobierno Nacional, deciden hacer un ajuste tremendo en todo y especialmente en el sistema de salud y buscan un enemigo, si hablamos del periodo de interguerras, estamos casi ahí, ¿no? Un enemigo externo dentro de nuestro país.
Entonces, y se busca la idea de un enemigo, un responsable, que sería la persona con menos condiciones de defensa, digamos, una persona que viene de otro lugar a buscar atención de la salud, un enfermo que viene viajando para llegar a la atención. Es el más debilitado de todos, seguramente. Es aquel que no ha logrado en su tierra, con sus afectos, con sus cariños, con su gente, en su cultura, ser atendido y logra viajar a otro lugar para poder salvar su vida, y ese es el enemigo que justifica una caída del presupuesto del sistema público del 30%, del 35% de los salarios, del 50% del salario de los docentes y no docentes de las universidades, con los cuales también se financian las obras sociales universitarias, por el 0,1% de la atención. O lo que se mete del fondo en eso es el trabajo despacito que se vino haciendo en muchísimo tiempo sobre la idea del derecho a la salud en nuestros pueblos. Se permite porque nos hemos formado en las universidades y porque los sistemas de salud se han organizado desde una mirada eurocentrista, colonialista, donde lo que pasa en nuestro país y nuestra cultura no importa, donde tenemos que poner una cobertura universal de la salud, un seguro que venga de afuera para garantizar a un país que no tenía cobertura de salud, como en Argentina, con Carrillo, con Perón, se para de la tumba Evita y nos caga patadas a todos. Porque tenemos el derecho a la salud construido en nuestro pueblo. Entonces, yo digo, es un momento difícil en términos políticos, porque avanzan sobre las conquistas subjetivas y simbólicas todos los días. Y si uno no está del todo ordenado en sus conceptos y en sus ideas, es muy posible que se maree, se confunda, se desoriente, se enoje, se deprima y pierda autoestima y piense que no puede hacer nada contra esto. Y hasta incluso escucho muchos que piensan que evidentemente ha sabido interpretar los tiempos y han cambiado los tiempos. Y han cambiado los tiempos en los cuales ya estas conquistas sociales ya no existen más. Y yo digo, hace 2 años teníamos una pandemia y nuestro pueblo entero se quedó en su casa cuidándose para que no se mueran las personas con más vulnerabilidad. Se quedó por muchísimo tiempo, donde se mostró la máxima acción de solidaridad y de cuidado común, de la cual tengamos un registro claro, y de lo que somos todos absolutamente testigos, de la cantidad de miles y millones de pibes y pibas que no salieron a los 15 y 16 años a ver a sus amigos por meses para que no se enfermen los abuelos. Que se fueron a vacunar el 99% de la población. Aún gente que no se vacunaría por nada. Se fue a vacunar por ellos y para poder ir a visitar al abuelo, para poder ir a ver a los tíos, para que no se enfermen otros. Acaba de pasar, hace nada, acaba de pasar que nuestro pueblo ha hecho una gesta de solidaridad heroica. Pasa que en los medios de comunicación nos mencionaban el caso del pibe con la tabla de surf que estaba afuera, ni hablar si uno con responsabilidades muy importantes se mandaba un cumpleaños con fotito. Pero ese caso puntual no puede de ninguna manera, y yo no puedo permitirlo, digo desde mi rol de militante, que anule lo que han hecho millones y millones de ciudadanos con una enorme solidaridad. Entonces, es mentira que hemos perdido la noción de lo común, de lo colectivo, de lo solidario. Estoy completamente seguro que es mentira. Porque nuestro pueblo, cuando lo tuvo que poner en la cancha, lo puso. Hace nada, ayer mismo. Entonces, lo que creo que nosotros tenemos que hacer es, además de encontrarnos, escucharnos, caminar, buscar a otros compañeros y compañeras y ver qué le pasa. También, una cosa que me gusta, circula mucho la idea de cómo la ves, ¿no? Que es una linda pregunta. ¿Cómo la ves vos? Y es interpretar la subjetividad del otro. Entonces me parece que está todo eso muy bien, es muy necesario. Pero los que tenemos, como decía Yami, ya estamos un poco más grandes, lamentablemente. Además tenemos la responsabilidad de intentar ponerlo en un escrito. Ojalá este escrito sea rebatido por un liberal que logre leer más de 3 artículos y que no sea un tuit, y que pueda escribir un libro y que diga, nosotros pensamos que esto es mejor para la sociedad. No sea cosa que nos quieran hacer creer que el derecho a la salud no existe porque el 1% de la población no accede. Y esos son los números que tenemos en nuestro país. Son datos, el sistema de salud argentino,
y lo puedo decir porque hemos hecho estudios, Yami ha hecho estudios en nuestra provincia de Buenos Aires muy potentes, donde el 97% de las personas que necesitan acceder al sistema de salud acceden, el 85% accede rápido y cerca de su casa. Y el 95% tiene medicamentos, interconsultas, tecnología, rápido y cerca de su casa. No sea cosa que por ese 1, 2 o 3%, digamos, hay que destruir todo lo que se ha hecho, que es un poco la discusión que hay hoy, que es lo que plantea el presidente de la Nación. Y si en nuestras universidades, nuestros estudiantes, por ser jóvenes y por sentir que a ellos los interpela esta nueva época, piensan que las universidades no valen la pena, piensan que la educación pública, gratuita, universal y la educación pública no vale la pena, yo no estoy de acuerdo. Estoy seguro que no piensan eso. Nos queda a nosotros solamente entonces organizarnos. Me parece hermosa la idea de hacer un Congreso Provincial de Salud. Vamos a seguir haciendo el Encuentro Nacional de Salud como todos los años y esperemos que este año sea un puntal más. Pero en particular nos parece que este es un manual, es un libro, es parte de una discusión académica. Queremos discutir así. Queremos plantear desde nuestra perspectiva a los docentes. Tenemos herramientas a disposición para defender el derecho a la salud y a la educación en nuestro territorio, para poder garantizar que haya una sociedad más digna y donde se pueda vivir mejor. Estas son las herramientas, esta es la experiencia, esto es lo que ha fracasado, esto es lo que ha funcionado. Están todas, las que no te gustan también están, para que las podamos leer y aprender de eso. Y queremos que esto pueda ser llevado por los docentes y las docentes que se animen y quieran a discusión con los estudiantes también. Y ojalá vengan quienes opinen de una manera distinta, porque sería bueno que podamos discutir con ideas, sin agresiones, sin mentiras y sin fake news. Y si van a seguir con las agresiones, con las mentiras e intentando destruir el derecho de nuestra población, lo que haremos será organizarnos y resistir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Nico, gracias Yamila. Están acá presentes Jorge Molina, decano de Médicas, Damián Lerman, vice, Diego Anzoín, Ciprus, concejal Norma López, Julián Ferrero, Ciudad Futura, Leo Caruana, exsecretario de Salud de la MUNI de Rosario, Gustavo Tresi, de la Obra Social de Petroquímicos, Nati Palma, nuestra compañera del Colegio de Psicólogos. Molina, Leo, arrancan el conversatorio, unas preguntas, un comentario. Esto no es tan democrático, nosotros, y si no vamos a andar con silencios, vamos a aprovechar el tiempo. De parte de la Facultad de Ciencias Médicas, decirles, Yamila y Nico, que todo lo que se fue diciendo de salud es un espejo de la educación, exactamente en lo que se dijo sobre lo que pasó en pandemia, sobre la lucha que estamos encarando ahora, todo es un espejo. Recordaba, mientras ustedes hablaban, que esto no es nuevo, pero hay que enfocarlo de otra manera. En el auditorio está quien fuera mi profe de medicina preventiva, ¿no? El doctor López Pérsico. Y yo le decía recién cuánto lo admiro. Porque claro, como vos decías de la UBA, quizás nosotros en esos planes de estudios tradicionales veníamos aprendiendo un concepto de salud totalmente importante, por supuesto, biologista al extremo, pero de repente venían esas cátedras que te hacían cambiar, te rotaban un poco el eje, y yo decía, claro, para esto estoy estudiando. En realidad es eso, ¿no? Por el otro lado, pensaba cuánto la universidad le dio a la lucha, por ejemplo, contra la pandemia, cómo fuera del eje de lo que tiene que ver con salud y el sistema, etcétera. Nosotros teníamos siempre esa discusión que teníamos que salir a debatir
que había muchos médicos, ¿no? Como que el concepto era la facultad larga, muchos médicos. Porque claro, nosotros somos, y con orgullo, irrestrictos, públicos, gratuitos. Un concepto que costó construir durante 104 años en el caso de nuestra facultad y mucho más en el caso de otras facultades, pero con lucha. Y entonces, de repente, en un momento como la pandemia, pudimos demostrar que hacían falta muchos recursos, porque nos pedían en todo momento el recurso. Desde distintos ministerios, secretarías, etcétera, llamaban diciendo: ¿se te recibió alguno? Sí, se recibieron, nosotros. Pero no hay título, no hay papel. Bueno, vayan con una nota, una firma del decano, alcanza, listo. Y a ejercer. Porque en realidad lo que más nos define como profesionales de la salud es el ejercicio profesional. Quizás el cartón es una cosa accesoria. Y cómo también pensaba, las universidades se pusieron al servicio de la pandemia al segundo día de la restricción, porque nada, creo que con Leo nos reunimos el segundo día, con Damián en los techos de la facultad definíamos cómo íbamos a hacer que existiera el call center de la facultad para ayudar, los centros hisopados. Así que me interpeló, lo que ustedes estuvieron contando me dejó reflexionando, que creo que es un suministro, un insumo muy importante para nuestros estudiantes. Nuestras currículas también son innovadas. Rosario tiene esa tradición de ser la primera tan transversal y con el destino de que se produzca un médico con atención, digamos, un poco con orientación a la atención primaria, general, etcétera. Y sin embargo, estamos luchando permanentemente para que después nuestros egresados, y esto nos pasa a nivel país, lo discutimos en el foro de los decanos, puedan especializarse, quieran especializarse y no vean esto como un fracaso. Bueno, ustedes lo sabrán a este tema, ¿no? Estamos en amplia discusión, todos los días es objeto de discusión cómo hacemos y quizás los tenemos que entusiasmar. Entonces vamos a tratar, y con esto termino, de que este libro sea un insumo básico para las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchas gracias. Bueno, está también Marcos Clery, acabo de verlo. López Pérsico, voy a contar una breve anécdota y Leo anda preparando la voz. Antes que llegara el primer caso a Argentina, nosotros de la universidad estábamos en internacional y cortamos todos los posgrados a todos los extranjeros, o sea que no venía nadie, ya está. Y entonces un cónsul ecuatoriano, nos acusó de xenófobo, todo lo demás. Entonces lo llamé al viejo para hacer la respuesta a la universidad, López Pérsico, che, ¿qué le ponemos? Bueno, está acusando un poquito, bueno. Así que ahí está todavía en formol el compañero López Pérsico, apodado también el médico de la diarrea, por otros momentos en el cual ayudó a Latinoamérica a erradicar la diarrea infantil. Así que bueno. Leo, ¿tenés ganas? La complejidad y las referencias sanitarias, yo pienso en dos personas que no fueron nombradas allí, pero que seguro son parte, Mario Testa, Débora Ferrandini y muchos otros más que tuvimos y tenemos la oportunidad de leer y discutir. Creo que es clave en un momento como el que estamos transitando pensar qué salud pública vamos a necesitar, porque 50% de pobreza, 20% de indigencia y además nuevos problemas, los problemas del consumo, los problemas de la salud mental, cómo pensar los servicios de salud. Es necesario herramientas claves, lo vamos a leer y seguramente discutir mucho, pero no va a alcanzar si no se dan todos estos otros procesos que fueron parte de las transformaciones, porque para hacer que algo suceda es necesario, justamente dar esa discusión más política, ¿no? Que creo que
que tenemos algunas dificultades. Yo digo, después de muchos años, más de 40 años, en la provincia de Santa Fe todavía hay competencia público-pública. Y eso también habla de nosotros. Digo, es necesario hacer un esfuerzo e incorporar algunas preguntas a lo que venimos haciendo, porque llegamos tarde. Ante problemas complejos llegamos tarde porque muchas veces analizamos en la macropolítica procesos del derecho a la salud, la integralidad, pero después las prácticas siguen siendo las mismas. Entonces allá hay algún divorcio entre lo general y lo particular. Por eso, bueno, reivindico a Emerson Meri que pueda estar allí y que podamos hacer un esfuerzo, sobre todo en este momento. Yo creo que hay un ciclo muy complejo, porque además se apropian de nuestras palabras. Digo, tanto en el gobierno de Macri, cobertura universal eran palabras del sanitarismo, pero no significaban las mismas cosas. Y hoy estamos discutiendo también, muchas veces se inician cursos, se inician capacitaciones, pero no se habla así, pensamos en un subsidio a la oferta o un subsidio a la demanda. ¿Qué pensamos claramente de los vouchers y de estas propuestas mágicas del Gobierno Nacional? Por eso creo que hay que analizar la letra chica de todas estas propuestas, la discusión colectiva y un libro y un congreso, y que nos podamos encontrar, creo que suma para seguir discutiendo el derecho a la salud. Gracias. Bueno, acá pidió la palabra Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos. Bueno, agradecerles a los expositores. Bueno, muchas gracias por esta presentación, por hacernos pensar acerca de cómo pensar un manual de salud pública. Desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, bueno, venimos trabajando fuertemente en una agenda de infancias y adolescencias, donde la complejidad de las situaciones son cada vez más profundas. Estamos atravesando, bueno, como ustedes bien lo han planteado, un contexto complejo de desintegración de las cuestiones que tenían que ver con derechos garantizados, derechos conquistados. Había un piso que pensábamos que era inamovible, y en eso venimos trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, sabemos que eso ya no es de ese modo y que nos toca nuevamente organizarnos fuertemente a través, bueno, nosotros lo venimos haciendo a través de mesas intersectoriales, interdisciplinarias, con múltiples actores. Puedo mencionar la Red Noroeste, donde participa también Lisandro, la Mesa de Infancias y Adolescencias de nuestro colegio, que, bueno, aloja multiplicidad de voces. Hicimos una revista que se llama Tenemos que hablar de infancias y adolescencias. No lo baje así. Como... Bueno, es un libro que sea corto no quiere decir que no sea un libro. Un libro con la editorial de nuestro colegio. Vamos a presentarlo prontamente en varios espacios y bueno, y es un ABC de las políticas públicas en infancias y adolescencias. Y bueno, ya estaremos enviándolo a todos legisladores, funcionarios, porque bueno, tiene mucha potencia. Así que bueno, gracias por esta presentación tan necesaria y bueno, gracias. Bueno, también está presente Rubén Darío, de Varadero, como el poeta. Rubén Darío Puede, qué sé yo, o sea, es complejo llamar. ¿Dónde está Rubén? Darío José, bueno. Darío puede, sí. Porque hay que, claro, Rubén Darío me pusiste puesto ahí y puede, es difícil de leer. Compañero, ¿quiere decir algo? No sé si esto... A todos, la verdad que bienvenido a esta que es mi casa, ¿no? Que es nuestra casa, la casa de todos, y que siempre tiene los brazos abiertos para dar estas discusiones, para poder generar estos vínculos y estas relaciones. En los pasillos de esta institución me tocó estudiar, me tocó militar,
me tocó defender banderas como el ingreso irrestricto, me tocó ser autoridad de la Facultad de Medicina, me tocó ser consejero directivo, sigo siendo docente y hoy estoy a cargo de la Secretaría de Salud de la localidad de Varadero, provincia de Buenos Aires, y ahí nos reencontramos con un grupo de militantes, y los militantes nos reconocemos entre nosotros muy rápido, ¿no? Y generamos un vínculo muy importante de trabajo en el cual tuvimos que coordinar un montón de cuestiones en la pandemia con Nicolás, con Salvador, con todo el equipo. Y la verdad que poder decir, después de lo que representó la pandemia, que nos tocó trabajar codo a codo y que hemos logrado que ningún habitante del territorio que necesite una cama la deje de tener, hoy nos llena de orgullo, ¿no? Nos llena de orgullo y nos fortalece este vínculo para seguir trabajando y para seguir dando estas discusiones que creo que hoy, que nos quieren hacer retroceder en mucha de esta política, es tan necesario que nosotros podamos generar estos espacios para seguir dando, para seguir fortaleciéndolo, porque si hay algo que todos los que estamos acá estamos convencidos y seguros, es de que la universidad pública es una fortaleza que tenemos como nación, ¿no? Es una fortaleza que tenemos como nación y que tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando en esto de poder generar de una vez y por todas la articulación entre nuestro sistema universitario y nuestro sistema sanitario, ¿no? Que es necesaria, que es algo que la población nos pide, nos exige, porque digo, en un contexto donde nos están generando política con menos Estado, la gente nos está pidiendo cada vez más Estado, ¿no? Y creo que tenemos que ir generando las discusiones necesarias desde la base, de los estudiantes, de las aulas, esto de que es tan importante y que es necesario sobre todo en los tiempos en los que corren, ¿no? Así que bueno, agradecerles por estar acá, darle de vuelta la bienvenida y celebrar estos encuentros y que se sigan dando cada vez con más frecuencia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Quiero decir algunas cosas muy breves, tres, simplemente. Nos une con Nico, con los autores, con los compañeros, con Salva, con la inmensa mayoría de los que están acá, un hilo rojo pre- y post-pandémico. Y sobre todo pandémico y post-pandémico porque el hilo rojo acá fue el boletín de la voz de los trabajadores de la salud colectiva que nos organizamos en asamblea y es un testimonio que ha quedado de toda esa lucha que en condiciones tan desfavorables que libramos, testimonio que ustedes han recogido en este maravilloso libro, ¿no es cierto?, de la salud pública que hoy nos presentan, que como decía Sole, no solo es una instalación, es un dispositivo, sino que es una herramienta de lucha sumamente importante en un momento donde en la pandemia nos venció la variante Milei de la pandemia, que era la variante ideológica política. Y entonces en un libro que se recupere y que no se pierda esa experiencia de lo que fue la variante Milei, de todo lo que organizaron ustedes en la provincia de Buenos Aires, que es un ejemplo, que no lo pudimos organizar acá en la provincia de Santa Fe, mucho menos Capital Federal, ya es un mérito que habla ya del éxito del libro. Pero el libro, en este momento del tecnocapitalismo, en esta era de la virtualidad y del tweet, tiene un valor muy, muy importante porque el libro es un instrumento que se palpa, se toca, se lleva y la dimensión del libro permite tenerlo, es una herramienta. El libro, para mí, y con esto quiero terminar, en el momento actual tiene dos virtudes. Primero, como hay algunos que somos prehistóricos e históricos,
de esta universidad, el libro a mí me hace acordar el manual de Marta Harnecker. ¿Y saben por qué? Porque el manual de Marta Harnecker fue un manual sencillo que una teoría tan compleja que ponía al descubierto la esencia del capitalismo, como era el capital y todo lo que estaba resumido en ese libro, que miles y miles de jóvenes tomaron y fue un instrumento que permitió incorporarse conscientemente a la lucha revolucionaria de esa generación que Néstor tomó esa bandera y la llevó adelante. Y la segunda y última cuestión del libro, en este momento en la Universidad de Rosario, el fascismo ha puesto un tema que es muy peligroso. Han creado una instancia de denuncia a los docentes por adoctrinamiento. Entonces, sacar un manual y transformar nosotros este manual en nuestra herramienta para todos nuestros alumnos es una forma de contestarle que sí estamos adoctrinando en salud pública, que la salud es un derecho y que vamos a insistir y persistir hasta la última gota del esfuerzo con la colaboración y con el aporte teórico y práctico de ministros y funcionarios como Nico, que son un ejemplo a seguir y de los pocos que encontramos en el movimiento nacional y popular. Nada más. Cuando nosotros trabajamos el concepto de derecho a la salud, no lo trabajamos como un concepto ligado a la ciudadanía, tampoco como un concepto ligado a la clase o posición social, tampoco es un derecho social. Retomamos las corrientes bioéticas que lo trabajan como el derecho a la vida, ¿sí? Es la consecuencia del derecho a la vida. Por lo tanto, la dignidad humana es con salud pública y gratuita, ¿sí? Yo comento otra cosa, porque mientras Jorge hablaba de por qué un libro, porque también hablamos de esto, un libro es como algo medio fuera de época, pero este es un libro particular porque tiene un código QR al final y uno puede entrar a ese código QR y eso de paso les cuento para el que lo tiene. Y ahí están los links para mucho material complementario, muchos documentales. A lo largo del libro se van comentando documentales que ilustran el asunto o páginas web donde hay bases de datos de información que profundizan muchísimo más. Así que es un libro, pero también es un portal, digamos, a algunas otras cosas. Y yo recordaba la otra vez cuando, hace muchísimos años, nos tocó organizar un curso de salud pública. Yo era estudiante de los primeros años de la carrera. Y invitamos a Juan Zamaja. ¿Ustedes lo conocen a Juan Zamaja? Sí, ¿no? Falleció Juan Zamaja, pero bueno, tiene un libro de epistemología de la salud que es como medio necesario. Y después de él hablar mucho de cómo se construye el conocimiento, estamos discutiendo la medicina basada en la evidencia en ese encuentro. Decía por qué no servía y no servía solamente. Y después de todo eso, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Después de haber criticado toda esta forma de conocimiento por todas sus falencias, ¿qué hacemos? Y él contesta, un libro. Y me pareció tan simple, tan razonable el planteo. Libros, vuelan los libros. Que yo no sé si tiene o no tiene razón, pero seguramente tiene más herramientas que yo para saber qué está bien y qué está mal para acercarse al conocimiento. Así que nos pareció una forma que no pierde vigencia. El libro uno se lo lleva, lo relee. Yo lo releo habitualmente y encuentro nuevas cosas que me había olvidado antes. Así que quería contar ese comentario. Salud, ¿no? Creo que hoy en el mundo están en discusión todos los sistemas de salud. Digo, en las elecciones de Inglaterra, la discusión de la destrucción que se dio del NHS tuvo mucho que ver con los resultados en algunos lugares sensibles, digamos, y lo que pasó en Canadá está en crisis muchísimo de los que para nosotros eran sistemas, modelos y tradicionales. O sea que me parece que la discusión que se abre en el campo de la salud y que bien lo planteó o que se dio post pandemia
me parece que nos tiene que hacer repensar muchas cosas que se daban por hechas o que ya se daban como por sabidas. En este mismo lugar, hace 15 días atrás, se hizo un conversatorio sobre los usos de la biotecnología aplicada a las ciencias de salud con el IBR, con el propio CONICET, y la primera charla era, por ejemplo, sobre terapias génicas. Entonces planteaban las terapias génicas y alguien del público levantó la mano y preguntó cuánto cuesta, digamos, un tratamiento para una terapia génica, y los compañeros investigadores que estaban acá planteaban que costaban $3 millones cada uno de esos tratamientos. Y en eso me parece que esto que planteaba el capitalismo, el imperialismo y todo, me parece que hay que pensar justamente en este capitalismo, la discusión vieja que nosotros teníamos en relación a las ganancias, dónde está, quiénes son los enemigos principales, porque me parece que justamente ese capitalismo y avanza sobre la soberanía de los pueblos y hace insustentable cualquier proceso de desarrollo de sistemas nacionales y todo, si nosotros no pensamos en eso. Y además, a mí me toca representar a profesionales de la salud, como nuestros propios compañeros también son rehén y compañeras son rehenes de eso, y son prácticamente indispensables para garantizar esa tasa de ganancia de las nuevas tecnologías, de los medicamentos, del desarrollo de la medicina basada en evidencia. O sea que mucho más necesario para discutir, y obviamente partiendo desde la universidad, pero discutir porque estamos, vuelvo a repetir, en una crisis que tiene nuestro sistema de salud, que provocada por las políticas, ¿no?, de concentración de la riqueza que se han dado a nivel internacional y que se expresan en nuestro lugar, pero que va a ser imposible no discutirlas. Y si nosotros queremos lograr una transformación, hay que buscar nuevas perspectivas, nuevas discusiones, porque solamente anclándonos en cuestiones que dábamos por sentadas en otro momento, me parece que justamente se paran sobre eso para disputar sentido, para disputar todo, digamos. Si hay algo que tiene el gobierno nacional nuevo es que vino a disputar el sentido de todo. De todo. O sea, mi ley dice que la gente puede vivir más años, lo pone así, puede vivir más años porque están los monopolios. Que cuando había menos monopolios, o sea, que discute y debate cualquier cosa. Y me parece que es el rol nuestro, es debatir eso, y por eso me parece que lo del libro, me parece que lo del Congreso es momento de pensar eso, cómo la ves y qué pensás, y obviamente, vuelvo a repetir, con la piedra angular y no perdiendo nunca la idea del derecho a la salud y no perdiendo la perspectiva de que para haya cualquier sistema de salud distinto tiene que haber un proyecto político, y hoy creo que la tarea de todos es tratar de generar las condiciones para cambiar el modelo que se ha expuesto acá, porque no vamos a poder discutir nada si lo que predomina es este modelo que se ha venido a instalar en este último año. Cuando recibí la invitación con el flyer que me mandó Héctor, pensé dos cosas. O sea, pensando en el hacer. O sea, y una de las cosas fue el derecho a la salud. Y cuando daba clases en la facultad, allá por los años 70, estaba casualmente el tema del derecho a la salud. Y lo daba ingenuamente, me di cuenta después, porque después me tocó encontrarme con un amigo liberal y le digo, empecé a hablar del derecho a la salud y me dice, el derecho a la salud no existe. Entonces, cuando llegué hoy, me encontré con una exalumna y le digo, el derecho a la salud no existe. Y como, digamos, lo planteé para despertar la situación, porque ese es un punto crítico de la situación. Y el otro punto, pensé en los modelos integrales, o sea, el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud, etcétera, que estuvimos trabajando en aquellos años.
Y entonces pensé, o sea, lo difícil que es estructurar un sistema de salud cuando se ha permitido, o hemos permitido, o se ha generado, digamos, esta multiplicación de núcleos de atención, digamos, de atención de la salud, que y tienen cada uno una filosofía absolutamente distinta. Por eso cuando incluso compañeros de militancia del propio, digamos, del propio espacio, pero en salud, o sea, tienen otra postura. Y lo difícil que va a ser, cuando hay tantas cosas dispersas y distintas y contrapuestas y contradictorias, o sea, poder generar un proceso de la salud. Es una de las cosas que me angustian. Eso simplemente. A mí me parece importante algo que se dijo hoy, porque uno tiene que asumir, digamos, cómo se potencian las cosas, ¿no? Y cómo se potencia un libro. Y el libro que esté articulado a la experiencia pasada, que esté articulado a las deudas que nombraron, las deudas teóricas o maestros, pero gente que puso el cuerpo, o sea, y que está, o sea, que interpela a distintas generaciones, porque a mí parece que esto de seguimos tiene que ver con el entramado, con construir la trama, tiene que ver con, o sea, tiene la potencia de la discusión no solamente con actores de la salud, desde la gente y por supuesto el pueblo, pero también con un gobernador. O sea, lo que se charlaba antes era, bueno, en lo que se hizo estuvo... Y a mí parece que esto, que el llamado a los proyectos y a lo colectivo, tiene que ver con esto, cómo construir la trama. O sea, se habló también mucho antes de la charla anterior del lugar de la educación, el lugar de la salud, y en la pospandemia... son muchas instituciones tan tocadas, dañadas, que hay que pasarlas. Y a veces tenemos los pibes en los clubes y tenemos que articular con los clubes. A veces tenemos... O sea, como esto que Nati traía de las infancias. O sea, nosotros escribimos el libro, que era un diagnóstico, que era una catástrofe. Y como sabemos, cada vez que empieza un nuevo gobierno, se la pasa varios años diciendo cuál es el diagnóstico, vamos a juntarnos para hablar. Esta vez dijimos, no, vamos a tener el ABC. Este es el ABC. Ahora, ¿qué pasa? Ese ABC, en realidad hoy está pasado por agua, porque desde el 10 de diciembre acá estamos 1000 veces peor, o sea, se agudizó todo. Pero bueno, es una carta, por lo menos partimos de un lugar. Y bueno, yo creo que para cerrar, o sea, lo que dijo el viejo recién, López, perdón, que somos muy amigos. Si no van a decir, Pulineano no es un señor anciano. No, en realidad el viejo como un hermano... menor, te diría, porque el viejo es pícaro, es un hermano menor, un tipo de los que más quiero en este mundo. Aparte, lo defendí cuando la apología de López Pérsico, él fue denunciado en el Consejo Municipal por lo que habló por una concejala del PRO. Y viejo, yo te escribí la defensa. El texto se llama La apología de López Pérsico, que si querés ya que pasó el tiempo lo puedo publicar. Pero bueno, nada, un grande. Pero bueno, me parece que digo, los que estamos acá y pertenecemos más directo a lo que es el campo de la salud mental, tenemos la obligación de no construirnos en víctimas nosotros. O sea, el pueblo la pasa mal, nosotros tenemos que construir las condiciones para que ese pueblo... Y también, con respecto a lo que se habló de la agenda política, también distinguir cuando, digamos, una agenda de impacto como la de Milei, que cualquier tema puede ser, o sea, porque el objetivo es construir impacto. Puede ser el perro de Dylan, la salud, los extranjeros. ¿Cuándo es el momento de responder a esa agenda y cuándo es el momento de nosotros construir con seriedad, que parece la construcción seria siempre se impone, y cuándo nosotros marcar agenda? O sea, no todo el tiempo estar, digamos, atrás de la zanahoria de otro y darle entidad a esas cosas. Parece que tenemos mucho vuelo para nosotros darle entidad. Y esto que se dijo recién, que dijo Cohen,
O sea, nosotros en el centro de salud, hay una paciente en Neuquén que fue a buscar a un paciente de salud mental, a su hijo, por un montón de situaciones, y hace notar que ella no tiene la pensión, que no salió esto, que no sale lo otro. Nosotros damos seminarios de acompañamiento terapéutico en el centro de salud. Entonces viene gente de distintos lugares, en Empalme Granero, y al revés, esto se ve todo el tiempo. O sea, que faltan, y es más, pero bueno, ¿cómo nos paramos? ¿Qué noción de derecho tenemos para nosotros poder marcar que derecho es lo que falta? O sea, derecho, como decía un compañero, nadie le pega a la mesa si come 4 veces al día para decir tengo derecho a comer. El derecho denuncia una carencia. Y bueno, seguimos en eso. ¿Te parece? ¿Alguna cerramos así o un a Perón? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. No sé si para inaugurar, si quieren, yo me gustaría que me firmen el libro. Vengan acá un ratito. Bueno, muchas gracias a todos y todas.